Bueno, buenas tardes, doctor y compañera. Este día nos corresponde hablar sobre la Corte de Cuentas de El Salvador. Nuestro equipo está integrado por Alejandro Enrique Contreras López, Alison Michelle Álvarez Pérez y mi persona, Manuel Eduardo Paniagua Molina. Para esto hemos creado una agenda, la cual primeramente vamos a ver lo que son las funciones de la Corte de Cuentas y luego vamos a hablar un poco el organigrama para ver cómo está estructurado esta misma Corte de Cuentas. Luego vamos a hablar sobre los principales funcionarios y atribuciones constitucionales y además algunos artículos importantes de la ley secundaria. Bueno, para empezar, vamos a hablar sobre las funciones de la Corte de Cuentas. Eh, Primeramente quiero hablar sobre lo que es la fiscalización de la hacienda pública, la cual está en el artículo 195 de la Constitución de la República de El Salvador. Primeramente, quiero ir explicando poco a poco por ordinales. Primero, en el ordinal 1, tenemos lo que es el control de salida del Tesoro Público. Bueno, esto se refiere más que todo, bueno, principalmente, se asegura de que los impuestos, tasas, derechos y contribuciones sean recaudados correctamente por las instituciones encargadas. También se encarga de la custodia. Por ejemplo, una vez recaudados los fondos, estos deben ser protegidos y almacenados en el Tesoro Público. La Corte supervisa que los procedimientos para la custodia sean seguros, evitando riesgos como robos o desvíos. Y tenemos el compromiso, el cual no es más que, aquí se refiere a cómo se planean usar los fondos públicos. La Corte de Cuentas se asegura de que estos sean usados con el fin con el que se ha propuesto y no se use para algún uso personal o otra cosa. Eh, de ahí seguiríamos con lo que es el ordinal segundo, que es la aprobación de fondos y contratos relacionados con el Tesoro Público. Eh, bueno, esto más que todo es fundamental porque permite a la Corte ser un filtro para garantizar que no se realicen gastos innecesarios o ilegales. Aprobar toda salida de fondos del Tesoro Público. Y esto siempre relacionándolo con el ordinal anterior, que se verifique que estos fondos sean utilizados con el fin que se ha propuesto y no se utilice para algún fin personal. Eh, por ejemplo, si el Ministerio de Educación necesita comprar computadoras para las escuelas, la Corte revisará que esta compra esté contemplada en el presupuesto y que el proceso de adquisición sea transparente. También tenemos lo que es, por ejemplo, la Corte participa en cualquier decisión que tenga impacto directo o indirecto con el dinero o los bienes del Estado. También tenemos lo que es refrendar la deuda pública cuando el gobierno adquiere préstamos internacionales o emite bonos para financiar proyectos. La Corte revisa y avala estos contratos, asegurándose de que las condiciones sean favorables para el país y que no se comprometa más dinero del necesario. Luego tenemos lo que es el ordinal 3, cuál es control de cuentas y juicios derivados. Bueno, aquí se destaca el rol de la Corte en un ente de control directo sobre los funcionarios que administran recursos públicos. Tenemos lo que es la vigilancia e inspección. La Corte examina cómo los funcionarios públicos manejan los fondos que se les asignan desde ministros hasta tesoreros municipales. De ahí tenemos lo que es el Ordinal 4, que es sobre la fiscalización económica de entidades públicas y subsidiadas. Eh, la Corte también supervisa instituciones que tienen cierta autonomía administrativa y financiera, así como aquellas que reciben dinero del Estado. Un ejemplo es la Universidad de El Salvador. Esta es una institución autónoma que maneja su propio presupuesto, pero la Corte revisa cómo gasta esos fondos para asegurar que sean usados correctamente. De ahí tenemos el Ordinal 5, la cual es revisión de cuentas del Ejecutivo, el cual cada año el órgano ejecutivo presenta a la Asamblea Legislativa un informe sobre cómo ha manejado los recursos del Estado. La Corte de Cuentas se carga de analizar el informe, revisando en detalle
el documento para comprobar que los ingresos y gastos del gobierno se ajustan a las leyes y el presupuesto aprobado. Eh, y tiene que informar también a la Asamblea Legislativa. Luego del análisis, la Corte presenta un informe con sus observaciones, señalando cualquier irregularidad presentada. Luego seguimos con el ordinal sexto, la creación de reglamentos internos. Esta más que todo es para cumplir con sus funciones, la Corte tiene la facultad de crear sus propios reglamentos. Esto con el fin de llevar un orden, control y adaptarse a los cambios, por ejemplo, que hay en la administración pública. Como ordinal séptimo tenemos el reporte de irregularidades en fondos públicos. Bueno, este es cuando la Corte detecta alguna anomalía, está obligada a informar a las autoridades correspondientes como el presidente de la República, la Asamblea Legislativa, y en caso ninguno de los dos anteriores sería el superior jerárquico del funcionario involucrado. Luego tenemos lo que es el cobro de deudas estatales y municipales. La Corte vela porque las personas o instituciones que tengan deudas con el Estado cumplan con su obligación. Por ejemplo, si una empresa no paga impuestos, eh, impuestos atrasados, o si alguien debe dinero por contrato incumplido, con una alcaldía la Corte interviene para garantizar el cobro. Y por último, el ordenal 9, que simplemente es el cumplimiento de funciones legales adicionales. La Corte también puede asumir nuevas responsabilidades eh, dependiendo de cómo las leyes lo determinan. Luego tenemos lo que es la estructura y composición de la Corte de Cuentas, cual está regulada en el artículo 196. La Corte de Cuentas está estructurada en una Cámara de segunda instancia que incluye al presidente de la Corte y dos magistrados elegidos para un periodo de 3 años con la posibilidad de reelección, y cámaras de primera instancia que establezca la ley. Lo que es el presidente de la Corte y los dos magistrados se hablará un poco más adelante sobre el trabajo que tienen ellos en la Corte de Cuentas. Ahora tenemos lo que es el organigrama. Se puede notar que es un bastante amplio, pero me voy a enfocar solo en ciertas áreas, principalmente en lo que es la presidencia, la primera magistratura, la segunda magistratura y la coordinación jurisdiccional. Para empezar, la presidencia es el órgano principal de la dirección de la Corte de Cuentas de la República. Su principal responsabilidad es garantizar el cumplimiento de las funciones constitucionales, incluyendo la supervisión financiera de la hacienda pública. También este mismo tiene la facultad de representar a la Corte de Cuentas en algunos problemas que se presenten. Luego tenemos algunas otras cosas que tenemos como que puede hacer la presidencia, es el nombramiento y gestión de personal, también las atribuciones administrativas, toma de decisiones y resoluciones, encabezamiento de iniciativas de transparencia. Luego tenemos lo que es la primera magistratura, la segunda magistratura, que esta complementa las funciones del presidente y del primer magistrado en los casos de jurisdicción y administración. Entre sus funciones principales está la resolución de casos en la Cámara de Segunda Instancia, la suplencia jerárquica y supervisión y apoyo. La primera magistratura, esta más que todo es uno de los pilares de la estructura jurisdiccional de la Corte de Cuentas. Entre sus responsabilidades se incluyen las funciones jurisdiccionales, también la suplencia, participación en decisiones estratégicas. Luego tenemos también lo que son los diferentes tipos de dirección, como la dirección financiera, dirección de asuntos jurídicos y dirección de comunicaciones, pero no nos vamos a extender mucho en eso porque lo que más importa es lo que es la coordinación jurisdiccional. Eh, la coordinación jurisdiccional es responsable de administrar y supervisar los procesos judiciales dentro de la Corte de Cuentas. Esto incluye la gestión de las cámaras de primera instancia,
Coordina el funcionamiento de estas cámaras asegurándose de que los casos sean atendidos de acuerdo con las leyes y reglamentos, el seguimiento de resoluciones y optimización de procesos. Y luego en la misma coordinación jurisdiccional tenemos lo que son las cámaras de primera instancia. Estas tienen funciones específicas dentro del marco de la fiscalización y la resolución de casos. Entre sus principales atribuciones están revisión inicial de casos, imposición de sanción y garantía de imparcialidad. Luego tenemos lo que es la unidad de notificaciones. Esta unidad tiene un rol clave en la comunicación de actos procesales relacionados con las funciones jurisdiccionales de la Corte. Esta unidad se encarga de informar a las partes interesadas, como funcionarios, instituciones, ciudadanos, sobre las resoluciones emitidas por las cámaras. También tiene que el cumplimiento de plazo garantiza que las notificaciones sean entregadas dentro de los tiempos establecidos por la ley para evitar actos en los procesos. Y luego tenemos lo que es el registro de comunicaciones, en el cual mantiene un control documentado de todas las notificaciones realizadas, asegurando transparencia y trazabilidad en los procedimientos. Y a continuación, el compañero Alison continuará explicando los demás, un poco el artículo 197. Buenas tardes, mi nombre es Alison Michel y yo continuaré con el artículo 197 que está a cargo de la suspensión de actos contrarios a la ley. En este artículo se nos destaca que la importancia que tiene es su facultad, ya que este artículo nos hace mención que interviene en los actos contrarios a la ley, todos aquellos que estén relacionados con el manejo de los recursos públicos, así como los puntos más importantes que destaca este artículo son la supervisión y la fiscalización, ya que sabemos que la Corte de Cuentas tiene como poder de supervisar el uso de los fondos públicos y garantizar que se administren conforme a la ley lo describe. Por eso hemos destacado que dice que la Corte de Cuentas detecta que un acto contrario sometido a su conocimiento infiere a la ley o en algún reglamento, se debe notificar a los funcionarios involucrados suspendiendo este acto. Ahora sigue mi compañero que le explicará el siguiente artículo. Buenas tardes, licenciado. Para efectos de acreditación, mi nombre es Alejandro Contreras y a mí me toca hablar sobre el artículo 198 que nos da a entender un informe anual a la Asamblea Legislativa y este tiene que ser dado por el presidente de la Corte de Cuentas. Esta persona que esté en funciones debe de presentar este informe en el cual se detalla junto con los documentos pertinentes que pide la Asamblea Legislativa sobre las actividades que hizo en su gestión y sobre el estado financiero que tiene actualmente la Corte de Cuentas. Dentro de los 3 meses, como dice la diapositiva, posteriores del ejercicio fiscal. De esta manera, pues junto con el artículo que mi compañera leyó, de esta manera pues se sanea o se deja en claro todas las actividades que la Corte tuvo para que la Asamblea Legislativa tenga un informe correcto y específico de cada una de las funciones y los gastos que se dieron también. Gracias. Bueno, continuando con los principales funcionarios de la Corte de Cuentas. Como máximo representante tenemos lo que es el presidente de la Corte de Cuentas, encargado de liderar y coordinar las actividades de fiscalización y auditoría sobre el uso de los fondos públicos. Luego tenemos lo que son los magistrados de la Corte de Cuentas. Estos forman la Cámara en segunda instancia junto con el presidente. Los magistrados participan en la supervisión y revisión de auditorías y fiscalizaciones realizadas por la Corte. Luego tenemos, para explicar un poco sobre cómo ser el presidente y magistrado de la Corte de Cuentas, tenemos lo que son los requisitos en el artículo 198, el cual establece que deberán ser salvadoreños por nacimiento, mayores de 30 años, honradez y competencia notoria, y estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los 3 años anteriores a su elección. A continuación, nuestra compañera Alison continuará con las atribuciones constitucionales.
Bien, como atribuciones constitucionales tenemos el área administrativa, que como función esta tiene que es ejercer, que está ejercida, perdón, por el presidente, que esta se refiere a la realización de procesos de autoría por medio de los representativos auditores gubernamentales, que esta también tiene como objetivo garantizar el funcionamiento eficiente de la Corte de Cuentas, así mediante la gestión adecuada de los recursos humanos, los financieros y materiales, también como proporcionando el soporte necesario para que la institución cumpla con sus funciones. Bien, tenemos también el área normativa, que esta tiene como función también ejercida por el presidente, que nos dice que sostiene en dictar las disposiciones reglamentarias, las políticas, las normativas técnicas y también los procedimientos para el ejercicio de las funciones administrativas confiadas a la Corte y vigilar su cumplimiento. Como objetivo, esta también tiene diseñar, desarrollar y actualizar las normativas y procedimientos que regulan la fiscalización, así como el control fiscal, promoviendo la transparencia, que es bastante importante, y asegurarse del cumplimiento de la ley, también como la rendición de cuentas y el manejo de recursos públicos. Como último tenemos el área jurisdiccional, que esta se refiere al enjuiciamiento de actos jurídicos que pueden dar lugar a establecimiento de responsabilidades de carácter administrativo o patrimonial. También este tiene como objetivo reducir los conflictos derivados de una rendición de cuentas, determinar responsabilidades legales y irregularidades en el manejo de los fondos públicos, garantizando la impartición de justicia fiscal mediante juicios y sentencias ajustados a la ley. Ahora le toca a mi siguiente compañero. Bien, a mí me corresponde hablar sobre la ley secundaria, que esta ley secundaria, según datos históricos, fue creada en el año 1995, específicamente el 25 de septiembre, fue publicada en el Diario Oficial. Esta ley secundaria se conoce como la Ley de la Corte de Cuentas. Como resumen, para avanzar en nuestra exposición, pues hemos definido parte de los artículos que creemos que son los más importantes y donde engloba todo el trabajo que hace la Corte. La Ley de la Corte de Cuentas de la República fue tomada también en sus bases en la Constitución a partir del artículo 195, donde expresa todas las funciones que la Corte de Cuentas pues tendrá. Y uno de los artículos de la ley secundaria de la Corte de Cuentas es el artículo 1, que es bastante importante ya que este define a la Corte de Cuentas como el organismo que está encargado de la fiscalización de la hacienda pública y de la ejecución del presupuesto. En el artículo 3 también se establece pues la independencia de la Corte. Esto asegura que sus acciones sean imparciales y no estén influenciadas por intereses particulares o políticos o influenciadas por cierto grupo de personas, ¿verdad? En el artículo 4 se determina pues que todas las entidades y organismos del sector público están sujetos a la fiscalización de la Corte. Les guste o no, la Corte pues puede auditarlos cuando ella tome necesario o cuando hayan habido denuncias por parte de personas o funcionarios que se están haciendo malversación de fondos en diferentes instituciones del sector público. En el artículo 39 es bastante importante porque este autoriza a la Corte a contratar firmas privadas. Esto quiere decir que la Corte, si bien es cierto, cuenta con un aparato de personas a su disposición, también se hace de esta manera privadamente las auditorías cuando sean necesarias a cualquiera de las entidades públicas y de esta manera pues hay como esa situación de imparcialidad a la hora de auditar cualquier tipo de institución pública. Y en el artículo 44 se garantiza la independencia del personal de la auditoría de la Corte frente a las entidades que la fiscalizan. Eso quiere decir que las personas que realizan una auditoría a X ministerio o a X institución pública tienen independencia para poder fiscalizar según sea la institución a la que ellos pues hagan una auditoría. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esto nos da una importancia
de la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas de El Salvador es importante porque es la responsable y la que fiscaliza los recursos públicos, supervisa la ejecución del presupuesto, aunque realiza auditorías y emite sentencias sobre las irregularidades, enfrenta críticas por su falta de independencia y transparencia, esto en la gestión actual que se está gobernando, ya que sabemos que muchos de los ministerios están influenciados por alguna inclinación política. Si bien es cierto, la Constitución nos muestra que la importancia de esta institución, que es la Corte de Cuentas, tiene que ser totalmente independiente, hoy en día está siendo bastante influenciada y está siendo bastante criticada por ciertos lugares o instituciones públicas a las que no se le está haciendo auditorías y se tienen denuncias que se están haciendo malversación de fondos. Entonces, la falta de independencia y transparencia que está teniendo la Corte de Cuentas está enfrentando esas críticas porque hay percepción de que hay una influencia política y esto genera una duda sobre la autonomía en la toma de las decisiones. Bueno, eso sería todo de parte de nuestro equipo. Muchas gracias por su atención prestada. Muchas gracias.